Buen día, voy a empezar a explicar lo que es mi proyecto de diseño de base de datos. Empiezo con una vista de mi primer diagrama, entidad-relación, el cual a partir de este fui evolucionándolo para entregar el final de esta segunda etapa. Mi sistema consiste en una versión bien ligera de la parte contable, solamente lo que corresponde a los asientos contables para la generación tanto de los saldos al final de cada uno de los meses, el cierre contable y la generación de estados financieros. Entonces básicamente mi sistema, pues el eje central es la parte del comprobante contable. El comprobante contable lleva los diferentes movimientos de las cuentas en las fechas, con los conceptos y los montos que se utilizan. El comprobante contable pues está clasificado por su propia agrupación operacional. Ese es un catálogo que es utilizado especialmente por las instituciones gubernamentales. Para hacer estos asientos pues necesitamos el catálogo de cuentas. Estamos utilizando una versión de el gobierno de El Salvador. Llevamos además un registro de tipos de transacciones, que es básicamente una clasificación generalizada de las diferentes operaciones que se contabilizan. Además tenemos la parte de la configuración de plantillas contables y tenemos la configuración de los estados financieros que pueden emitirse de acuerdo a lo que los usuarios requieran. La tabla donde se van a persistir los saldos contables de cada uno de los meses, por tanto el ejercicio fiscal, la configuración y la configuración también de lo que va a ser el cierre de cada uno de los meses. Para todo esto además tenemos un historial de estados. Esto es importante porque necesitamos saber cómo los diferentes usuarios van cambiando de estado de los diferentes registros. Entonces vamos a pasar, este fue mi diagrama inicial. Y a partir de esto, de las observaciones que me hizo el docente, pues he continuado trabajando para poder mostrar el resto. Para la segunda etapa, lo he ido trabajando en un archivo de Excel. Esto para mí ha sido ventajoso, ordenado, es mi forma de trabajar para poder en esta etapa pues corregir algunas de las observaciones que se me hicieron, además de verificar que la base de datos esté de forma normalizada. El primer cambio que hice fue el nombre de las tablas, porque me decía el docente de que no se lograban comprender qué era lo que representaban. Entonces ahora utilicé nombres de tabla un poco más largos. Esto porque estoy utilizando una versión de Oracle 11G. En esta base de datos pues permite un ancho de nombre de tabla de hasta 30 caracteres. Sin embargo, hay otras ocasiones en que los nombres de tabla no pueden ser largos debido a los estándares de normalización que las propias empresas necesitan. Por eso es que lo había hecho de la otra forma. Sin embargo, en el entorno en que estoy trabajando, pues esto es permitido. La primera tabla que tengo es la de agrupación operacional. En esta primera versión del Excel simplemente tengo las tablas con los diferentes campos que van a componer cada una de mis tablas. Entonces tengo la agrupación operacional que lo único que va a registrar es el código, la descripción de la misma y el estado, en qué estado se encuentra el registro. Tengo el tipo de transacción, que esto es para la generalización de las operaciones que se realizan y que se contabilizan. Y esto también se lo lleva, en este caso, pues código, descripción y estado. Tenemos la configuración del ejercicio fiscal, donde vamos a poner el ejercicio que viene a ser el año 2016, 2017, o todos los años que nosotros necesitemos, la fecha en que inicia este ejercicio fiscal y la fecha final. Por lo regular, la fecha de inicio es el 1 de enero de cada año y la fecha final, pues el 31 de diciembre. Así también un estado. Esto es importante porque en un ejercicio fiscal nosotros tenemos que tenerlo en un inicio registrado, luego activo para que se puedan hacer todas las operaciones
y luego cerrado para indicar que ya en ese ejercicio no se debería de estar registrando nada. La siguiente tabla que detallo es la tabla de usuario. Esta tabla tiene el campo de código, que va a ser el nombre de usuario, el campo nombre, que va a ser el nombre completo de la persona que estamos registrando, el estado, esto también lo mismo. Es importante llevar el estado de los diferentes usuarios para saber si simplemente lo hemos registrado, si ya está activo y debería de poder hacer las diferentes actividades, si ya está inactivo para que ya no pueda acceder. Y también tenemos un campo de password, contraseña. Este debería ser un campo encriptado. Esto generalmente se maneja desde la aplicación. Utilizar diferentes algoritmos para manejar la contraseña de forma cifrada. Tenemos la tabla de historial de estados. Esta es la tabla donde vamos a ir llevando todo el histórico de los diferentes cambios que se vayan haciendo al registro. Esta tabla va a ser altamente transaccional, por lo tanto no debería de tener mayor cantidad de referencias. Entonces lo que se hace es que llevamos el nombre de tabla del que estamos guardando el registro más el identificador de la tabla de la que se está guardando el registro, el usuario que ha creado, modificado o cambiado de estado para el registro, la fecha y hora en que ha hecho el cambio y el estado que fue el que cambió. Tenemos la configuración contable. Por cada es necesario llevar el detalle de las personas que son las que van a firmar los diferentes estados financieros que se emiten. En este campo, pues en este caso llevamos el jefe contable, el gerente financiero y el gerente general, entendiendo que estos tres son los que firman los diferentes estados financieros que se emiten. Tenemos la fecha inicial y la fecha final. Estas van a ser rangos de fecha de vigencia de esta persona como encargados de eso. Y tenemos el campo de estado, para que cuando ya estas fechas estén vigentes, pues ponemos también este campo a inactivo. Tenemos la cuenta contable. Este va a ser nuestro catálogo de cuentas. La cuenta va a estar descrita por su código, su descripción, la naturaleza, si va a ser de débito o de crédito, el nivel para saber, porque se supone que es un árbol, entonces necesitamos saber a qué nivel pertenece, la clase, que va a ser si es de activo, pasivo, patrimonio, de cuentas de orden, etcétera. Y el estado, lo mismo, para saber si una cuenta puede o no puede estar en uso. Y tenemos una referencia hacia ella misma. Esta es una autorreferencia porque la cuenta contable puede depender de otra cuenta. Entonces es necesario que guardemos quién es su papá y en este caso quién es la hija. Luego tenemos las tablas de las plantillas contables. Para esta, pues ya entrando un poquito en el tema de normalización, ya están separadas, donde tenemos el encabezado, que va a ser la plantilla contable, va a estar identificada por un código, una descripción, un estado y el tipo de transacción de la que se está abordando. Entonces, y el detalle de las cuentas que se van a cargar y de las cuentas que se van a abonar. Ambas cuentas pues tienen relación con la plantilla contable. En este caso pues ya la tabla nos queda normalizada y a cada segmento queda en donde le corresponde para evitar la repetición del encabezado. Vamos a tener un encabezado con la cantidad de cuentas contables tanto para el cargo como para el abono. El siguiente segmento es el de la configuración de los estados financieros. Para esto pues tenemos lo mismo, una tabla de encabezado donde llevamos el tipo de estado financiero, el nombre con el que va a ser identificado y el estado. Y el detalle, qué cuentas contables van a ser las que se van a utilizar en esos diferentes estados financieros. Esto es porque muchas veces los usuarios, dependiendo de a quién van a presentar la información o el periodo en que se va a presentar, pues requieren de uno u otro nivel. Entonces a veces los usuarios se sienten más cómodos si sienten que ellos mismos han configurado las cosas. La siguiente parte es la parte del asiento contable. Eso también ya está puesto en forma normal. Ya está separada la parte del segmento que corresponde a los datos generales, que son el código, que va a ser un compuesto de el año, una pleca, 2 dígitos para el mes, otra pleca y un correlativo de 4 números.
la fecha, que va a ser la fecha en que se está contabilizando la operación, el estado, porque es importante saber si está solo registrado, si ya fue mayorizado, si está anulado, porque todo eso opera dentro de la contabilidad. El movimiento, si se trata de un movimiento monetario, de un ajuste, o si es un movimiento de apertura o de cierre. El tipo, si es un ingreso, un gasto o es otro. El documento de referencia es el número de documento que va a ser el de respaldo, el principal de la operación contable. Una factura, un número de cheque, un número de nota de abono. Ahí va a depender de cada una de las diferentes operaciones, pero básicamente eso es lo que podemos guardar aquí. El concepto pues va a ser la parte larga que describa en sí esa operación en particular. La sumarización del debe más la sumarización del haber pues también se va llevando de esta forma, y esto nos sirve para en algún momento determinar consistencia de datos, para verificar que tanto el detalle como el encabezado pues están de forma coherente y que no han sido manipulados. Luego tenemos el tipo de transacción para saber de qué operación estamos relacionando para poder generalizarla, y en algún momento pues hacer búsquedas un tanto más sencillas para los usuarios cuando quieren hacer referencia de operaciones en específico, pero de forma generalizada. Y la agrupación operacional. Luego tenemos el detalle del asiento contable, donde vamos a llevar la cuenta contable y por supuesto la relación hacia el asiento contable y el monto del debe o del haber. Cualquiera de los dos tienen que ir lleno. Luego tenemos la tabla del saldo contable. Al final de cada mes pues es necesario persistir la suma de todo lo que ha sido por cada uno de los asientos, por cada una de las cuentas, todo eso sumado y ponerlo en una tabla donde va el ejercicio, la cuenta y el mes, para saber que en ese mes con cuánto inició, cuántos fueron los cargos, cuántos fueron los abonos, y determinar el saldo final de esa cuenta para ese periodo. Eso es importante porque en algún momento podemos determinar coherencia de los datos a partir de esto. Si esto difiere de la suma de esto, significa que alguno de los dos fue modificado, ¿verdad? Entonces eso es importante. Generalmente las entidades fiscalizadoras verifican que esto exista. Generalmente las auditorías pues siempre se sienten satisfechas de saber que la parte de los saldos contables se llevan en una tabla separada, aun cuando se tenga todo el detalle, y es para ese tema. Y luego tenemos en la parte del cierre contable, mes a mes pues se tiene que ir cerrando un mes y se tiene que ir aperturando otro. En algunos casos pues es necesario manejar algo que se llama múltiples periodos abiertos. Esto es por el tema de que, si bien es cierto, un cierre debería de ser, por ejemplo, ahorita estamos en junio, pero todavía se están operando cosas de mayo porque todavía no se ha cerrado. En las entidades gubernamentales pues se tienen 10 días calendarios para poder entregar los cierres. Entonces ahorita mismo podrían estar los usuarios operando tanto operaciones de mayo como de junio. Entonces tenemos que tener en esto acá qué meses son los que podemos operar y qué meses ya no, porque en este punto ya no debería de ser coherente que tuviéramos, por ejemplo, una operación de abril. Ya no debería de estar, sino que el estado debería de ser cerrado. Esto es mi primera versión, donde determino simplemente campos por cada una de las tablas. Después de esto pues trabajo en la siguiente fase, en donde determino por cada una de las tablas cuáles son campos que lo hacen único al registro, es decir, que no deberían de haber duplicados, que la suma de los dos campos pues no deberían de hacer duplicado el registro. Por ejemplo, tengo el código y la descripción en la agrupación operacional. Solo debería de tener un único registro que tenga un único código y una única descripción. No debería tener descripciones repetidas ni códigos repetidos. Lo mismo para el tipo de transacción, para el ejercicio fiscal. En el caso del usuario, no debería tener dos usuarios con el mismo nombre, ni como nombre de usuario ni como nombre de persona, sino que debería ser un registro único por cada usuario. En el caso de la tabla del historial, pues debería de tener un registro para esa tabla con ese índice de referencia para ese usuario en la fecha y hora en el estado indicado, porque un mismo usuario no debería de estar en el mismo tiempo haciendo múltiples cambios de estado para un mismo registro. Luego en la configuración contable pues tengo la fecha de inicio y fecha final, en la cuenta contable el código y la descripción,
En la plantilla contable, el código y la descripción. En los detalles, pues la plantilla más la cuenta. Para la configuración de los estados financieros, pues el tipo, y aquí me di cuenta que era necesario el campo de periodicidad. Eso no lo había tomado en cuenta en la ficha anterior, pero en esta etapa pues me di cuenta que hacía falta. Simplemente lo agregué porque esta no es mi versión final. Tengo el detalle, aquí también están marcados los que pueden ser considerados únicos. El asiento contable, pues su código, ese debería ser único. El resto de datos pues podría ser que en la misma fecha tenga para un mismo tipo de transacción otra operación, incluso con un mismo documento de referencia, porque por ejemplo un pago, y si el documento de referencia es el número de factura, dos empresas me pueden haber emitido a mí el mismo número de factura, entonces no podría ser una combinación que me hagan único el registro. Para el detalle, pues sí, la cuenta y el asiento no debería de tener la misma cuenta repetida, ¿verdad? Aunque en este caso es una suma de la cuenta del asiento más el debe o la cuenta del asiento y el haber, porque debería tener uno u otro. Luego tengo el saldo contable, pues me lo hace único el ejercicio, la cuenta y el mes, y al cierre contable pues el ejercicio y el mes. Esto me sirve para identificar qué campos me lo hacen único, pero también para evaluar posibles llaves primarias, las llaves que van a ser único al registro y con lo que va a ser identificable, que es la siguiente etapa. En esta siguiente etapa tengo que he decidido que mi agrupación operacional, pues el código va a ser su llave única, el tipo de transacción lo mismo va a ser el código, para el ejercicio fiscal va a ser el ejercicio, para el usuario el nombre de usuario, para el historial he agregado un campo más, que es el campo código. Esto va a ser un autonumérico, un entero. Esto porque es mucho más fácil manejar una llave primaria simple que una llave primaria compuesta, pensando de antemano en un aplicativo a través de un framework. Generalmente un framework siempre va a solicitar eso, entonces mejor desde la base de datos, de la conceptualización, ir tomando esto en cuenta. Lo mismo para la configuración contable, un código. La cuenta contable, pues su código va a ser en la llave primaria. Para la plantilla contable, su código. Para los detalles de la plantilla contable, también he agregado un campo de código por lo mismo, para no manejar llaves compuestas. La configuración financiera, pues también va a ser un código. Lo mismo para el detalle. En fin, para las tablas en que no tenía un código y tenía más de un campo que se prestaban para hacer llaves primarias, pues he decidido agregar un campo más por la razón que ya he indicado. En el asiento contable, pues el código va a ser único, y aquí tenemos pues el resto, ¿verdad? Era lo que explicaba. La siguiente etapa, pues yo defino llaves foráneas, que básicamente es ver y marcar aquellas que están relacionadas con otras tablas. En el caso del historial de estados, pues tengo el usuario. En la cuenta contable hablaba de una autorreferencia. En la plantilla contable, pues tenía el tipo de transacción, la referencia. En la plantilla contable, el detalle, pues tengo tanto la plantilla contable, la referencia hacia la plantilla, hacia de donde pertenecen, y la cuenta contable. En la configuración del estado financiero, en la configuración a la que estamos haciendo referencia, y la cuenta contable. Esto ya es por el tema de la normalización, en donde hemos segmentado. Y en el asiento contable, pues el tipo de transacción y la agrupación operacional. Todo esto con el fin de no ir repitiendo en cada uno de los diferentes registros lo mismo, ¿verdad? El mismo dato, y que en algún momento ya deje de ser consistente. En el asiento contable, la cuenta y el asiento. En el saldo contable, el ejercicio fiscal, la cuenta. Y en el cierre, pues el ejercicio fiscal. Una vez que ya tenía todo esto, que es básicamente el grueso del sistema como tal, pues agregué las pistas de auditoría que me observaba mi docente, que tiene mucha razón en que es importante ir llevando quién creó y en qué fecha creó el registro, quién lo modificó y en qué fecha fue modificado. Entonces a cada una de las tablas pues le he ido agregando estos registros. Sin embargo,
es importante aún así llevar el historial de estados, porque si bien es cierto, esto nos va a decir quién lo creó, quién lo modificó, pero nos va a decir quién fue el último en modificarlo. Y a veces hay configuraciones que se echan a perder no por el último usuario que lo modificó, sino porque en el intermedio hubo alguien más que lo modificó. Entonces es importante, considero yo, que también esto se pueda ir guardando. Una vez agregados los campos de auditoría, que son básicamente los mismos para todos, agrego la parte de restricciones. Esta parte de restricciones voy evaluando por cada una de las tablas aquellos campos que deberían de tener valores, llamémoslos predeterminados. Si lo hiciera desde un framework, pues serían combos de selección o serían listas de selección. Entonces por cada una de las tablas voy revisando, y en el caso, por ejemplo, de la agrupación operacional y el tipo de transacción, el ejercicio fiscal y el usuario, me interesa restringir el estado, que el estado del registro solo pueda ser registrado, activo o inactivo. Esos son los tres válidos, no debería de existir otro estado. Sin embargo, por ejemplo, para el caso del historial de estados, tengo que dos restricciones. La primera es que el estado puede ser cualquiera de estos, considerando de que como esta es una tabla que va a llevar el control de los cambios efectuados en los diferentes registros, pues deberían de estar considerados aquí todos los estados que manejo en las diferentes tablas. Y además agrego una restricción adicional, que es el del nombre de la tabla, de qué tabla viene a hacer referencia. Esto para garantizar de que solamente sean datos de las tablas que yo estoy controlando. Estas restricciones se pueden agregar a la base de datos. Entonces la base de datos no me va a dejar guardar en ese campo otro valor que no sea el que yo haya definido en esta lista. La configuración contable también se le maneja el estado. En la cuenta contable manejo el estado, la naturaleza de la cuenta. La naturaleza solo puede ser o es una cuenta de débito o de crédito. No puede tener ningún otro valor, ni tampoco nulo, sino que es necesario por cada cuenta saber si va a ser una naturaleza de débito o de crédito, porque esto me sirve más adelante para determinar el saldo de la cuenta. ¿A qué clase pertenece? Si es de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto o de orden. Esas son todas las que yo manejo, o que más bien dicho en este catálogo se manejan. Entonces es importante de que nadie se salga de esto. Entonces lo restringo desde la base de datos. Para el caso de la plantilla contable, siempre el estado. Para el caso de la configuración del estado financiero, pues manejo el campo de estado, y además la restricción del tipo de estado financiero que voy a configurar. Solo podría configurar balance de comprobación, situación financiera, rendimiento económico y flujo de fondos. Y la periodicidad solo podría ser mensual, trimestral, semestral o anual. Luego, para el asiento contable, las restricciones que he definido pues son el estado, que ya aquí aparece registrada, mayorizada, anulada o descargada. El movimiento, que puede nada más ser monetario, de ajuste, cierre y apertura. Solo esos tres, cualquiera de esos tres. Y el tipo, que solamente voy a considerar en este caso de ingreso, de gasto u otros. Esto pues va a depender de las necesidades que se nos hagan saber en la toma de requerimientos. Para el detalle del asiento contable, la restricción es que el debe o el haber tienen que ser diferentes de cero, cualquiera de los dos. Y con la restricción de unicidad, pues determinaba de que o la cuenta estaba cargada o estaba abonada, pero no podía estar ambas cosas. Y aquí determino que cualquiera de las dos cosas para que pueda ser registrada. Luego, para el saldo contable, la restricción es que el mes solamente puede estar entre 1 y 12, solamente entre esos valores, porque es un numérico. Y lo mismo para el cierre. Para el cierre voy a restringir el estado y el mes. El mes solamente puede estar entre 1 y 12. Para el resto de campos, que son referencias, pues no necesito manejar esas comprobaciones, porque ya la base de datos lo hace. Ya desde que yo determino que va a ser una llave foránea, pues siempre va a ir a ver a la base que previamente ya exista en la tabla a la que está haciendo referencia. Entonces ya de eso no me preocupo, porque desde el momento en que hago la referencia pues ya está controlado.
En mi siguiente etapa determino por cada una de las diferentes tablas y campos el tipo de valor que se va a guardar. Era importante primero hacer el tema de las restricciones porque eso me iba a dar una luz de qué valores más o menos se iban a guardar, entonces más o menos saber las longitudes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos para la agrupación operacional, pues aquí está la lista de los campos con el tipo de datos que van a guardar y en el caso de que aplique, pues la longitud. La longitud no aplica para enteros, pero sí aplica para los caracteres. La descripción va a ser un alfanumérico que puede tener hasta un máximo de 200 caracteres. El estado lo he definido como carácter y que va a ser una longitud de 10. En el caso del estado, pues si ya utilizáramos un framework, se puede dejar como un carácter de 1 y simplemente guardar un carácter, pero a la hora de hacer la capa de la visibilidad, ahí en ese caso pues ponerle qué representa cada carácter. Pero en este momento, como estamos metiendo la información directamente a la base de datos, pues es más fácil ver el texto puesto que solamente un carácter. Solamente un carácter no le da idea a quien lo está visualizando. En el caso de los campos de auditoría, pues yo los he puesto como campos de fecha y hora. De pronto es importante no solo la fecha del registro, sino que llegar hasta el límite de la hora, porque a veces es importante, realmente es importante para saber en cuándo fue que lo estuvieron haciendo. Otro campo que es importante mencionar son los campos de montos. Esos los tenemos en el asiento contable. Por ejemplo, el debe y el haber se van considerando como montos decimales de una longitud de 16 y una precisión de 2 decimales. Esto porque son básicamente monedas y en nuestra moneda pues llegamos hasta 2 centavos, no más. En algunos casos pues posiblemente en empresas donde hagan retaseo, hagan compras de cosas exageradamente pequeñas, pues posiblemente sea necesario más, pero en este caso pues estamos hablando de un sistema contable, necesitamos simplemente con esto no basta. Una vez que tengo definidos mis tipos, la siguiente etapa pues básicamente al trabajar todo esto he venido trabajando una versión de mi diccionario de datos en donde simplemente he agregado la columna de la descripción, donde voy poniendo pues qué es lo que representa cada uno de los diferentes campos. Entonces al traer todas las etapas, o sea, venir trabajando de esta forma, pues básicamente mi diccionario de datos lo he venido construyendo al hacerlo de esta forma. Actualmente pues hay diferentes herramientas que nos permiten ir haciendo toda la conceptualización y al final generarlo, ¿verdad? Pero también es importante, considero yo, el poder saber hacerlo de esta forma y si no se tienen las herramientas, porque muchas veces son de pago, pues saber que se pueden hacer y se pueden trabajar de forma ordenada y sin morir en el intento. A mí me gusta poner las restricciones porque a la hora de ver la documentación, definitivamente que al pasar el tiempo solo Dios sabe qué es lo que se está haciendo en cada cosa. Entonces si no existe toda esta documentación, pues de pronto es complicado enterarse porque las cosas están como están, pero si ya en la documentación da estas especificaciones, yo siento que es una información importante que ayuda para hacer un buen uso de toda esta información. Bueno, esta es toda la conceptualización de mi esquema y si lo queremos ver, pues yo lo tengo instalado en una versión del Oracle 11G. Acá tengo todas las tablitas que he creado, bueno, no todas, sino que algunas son del sistema, pero no las he podido quitar por el tema de los filtros. Pero las importantes, bueno, la primera pues es la agrupación operacional, los datos, el código, la descripción, el estado, la fecha en que fue creado, el usuario que creó el registro, si fue modificado, pues aquí debería de aparecer. Esos datos no deberían de ser manipulables por el usuario. Yo entendería que un usuario no va desde una vista de base de datos pues ingresar la información, sino que va a ser a través de un aplicativo, entonces estos no deberían de estar disponibles para el usuario
y deberían de irse llenando pues cuando es creado, así que es un valor por defecto. Yo lo he dejado como un valor por defecto que ponga la fecha y hora del sistema y el usuario con el que está logueado. En este caso me está poniendo el usuario de base de datos. Y bueno, acá está, es un entero, es un correlativo y las diferentes descripciones. Esto, como le enfoqué un tanto el tema gubernamental, pues esto viene dado por el manual SAFI. Después de la agrupación operacional, si la vamos a ver en orden por alfabético, tenemos el asiento contable. En el asiento contable vemos el código, la fecha en que va a ser contabilizado, el estado, en este caso ya tengo todos en estado mayorizado, el tipo de movimiento, pues yo simplemente he agregado el tipo monetario, el tipo han sido gastos, el documento de referencia son estos, los conceptos que definen de qué se trató cada una de las operaciones, los montos tanto del debe como del haber. El tipo de transacción, aquí pues me parece simplemente un código porque no iba a estar repitiendo por cada registro el mismo tipo, ¿verdad? Era lo que veíamos en las formas normales. Y la agrupación operacional. Y lo mismo, los campos de auditoría. Luego tenemos el detalle del asiento contable. Desde esta vista pues ya nos permite saber de qué asiento estamos hablando porque tenemos el código del asiento y la cuenta contable y el monto ya sea del debe o del haber, un correlativo para hacerlo identificable fácilmente, la fecha, bueno, los campos de auditoría. En el cierre contable no he ingresado datos, pero si ingresamos pues podemos ponerle que un correlativo. El ejercicio va a ser por ejemplo 2016, el mes va a ser 12 y vamos a ponerle que va a estar cerrado, me parece que así lo hemos dejado. La fecha de creación pues me lo va a poner automáticamente el sistema, fecha de creado y quién lo creó. Y así podemos ir llenando todos los registros. Esto pues entendería que va a ser un proceso que cuando se haga el cierre pues se van a calcular los diferentes saldos de todo lo que se ha contabilizado durante el mes. La configuración de los estados financieros, pues acá tengo algunos datos ya registrados. Tengo que van a ser el balance de comprobación, va a ser de tipo mensual, trimestral, semestral o anual. Están en estado activo y los campos de auditoría. Y el detalle, por cada uno de ellos, pues qué cuenta es la que debería de considerarse. La configuración contable, pues tengo para diferentes periodos, diferentes jefes contables, gerentes financieros y gerente general. Entonces aquí lo vamos a ir configurando. El catálogo de cuentas contables, acá está el código, la descripción de cada cuenta, si es de débito o es de crédito, el nivel, estas son de nivel 1, la clase a la que pertenecen y el estado. Si ya una cuenta no debería de ser utilizada, pues deberíamos de ponerla en inactivo. La cuenta contable, si bien es una referencia a ella misma, pero puede estar nula. Esto porque las cuentas de nivel 1 no van a tener su referencia a un padre, sino que ellas son las originales, ellas son las que dan origen. Mientras que las siguientes pues tienen la cuenta contable a la que pertenecen. Para el caso de fondos, pues el código es 21 y pertenece a la cuenta de código 2, que son los recursos. Y así por cada una de ellas hasta llegar al nivel más bajo, que en este caso pues ha sido de 4 niveles, tiene su referencia. Si quisiera hacer un quinto nivel, significaría que el código va a crecer. En el caso de gubernamental pues crece 3 dígitos, va a ser de nivel 5 y la padre, por ejemplo, si fuera de esta pues tendría que ser esta la padre. Después de las cuentas contables, bueno, en orden tenemos el ejercicio fiscal. Acá tenemos configurados los diferentes ejercicios con la fecha de inicio y la fecha final. Como mencionaba antes, la fecha de inicio generalmente es el 1 de enero y la fecha final el 31 de diciembre. Si en algún momento pues fuera necesario que fuera diferente periodo por alguna razón, pues simplemente bastaría con lo de la fecha. El estado cerrado y activo. Todos los ejercicios anteriores pues están cerrados y este es el único que se encuentra activo. Es posible que en algún momento pues tengamos 2 periodos en estado activo. Por ejemplo, cuando estemos llegando a las fechas finales de contabilización de diciembre 2016,
y estuviéramos en los primeros días de enero de 2017, posiblemente tengamos estos 2 periodos activos. Pero ya una vez pasados ese periodo, ya esto ya no debería de ser permitido que pueda operarse. Tenemos la tabla de historial de estado. En este caso pues simplemente me he colocado toda la parte de cuando viene la agrupación operacional, como si fuera el reflejo de eso, donde he puesto que es el historial de la tabla de agrupación operacional. El identificador es el que hace referencia, quién fue el usuario que hizo el cambio de estado o lo que haya hecho, en qué fecha y hora, y qué estado fue el que hizo, si fue que, por ejemplo, en el momento en que lo registró y luego lo pasó a activo. Como mencionaba antes, si bien es cierto, los campos de auditoría nos van sirviendo para una primera vista, sin embargo, una vez que, por ejemplo, el registro fuera borrado, en el campo de auditoría ya no lo tendríamos, porque simplemente ese registro ya no lo tendríamos. Entonces tendríamos que tener acá también una entrada donde diga, por ejemplo, agrupación operacional 6 borrada, y qué usuario hizo esa acción. Luego tenemos, veamos, las plantillas. Hemos determinado para el tipo de transacción es el mismo, es el 6, que son salarios, lo que tiene que ver con salario de personal. Entonces, pero hemos determinado que vamos a tener en este caso cuatro plantillas. Una plantilla para personal permanente, otra por jornal y otra por personal temporal y otra por servicios profesionales. Y así hemos configurado para otros tipos de transacción, en donde esto me lo hace específico. Por ejemplo, descuentos personales, pero que tienen que ver con la Procuraduría, o con préstamos bancarios, porque posiblemente por cada una de estas especificaciones ya vaya a utilizar cuentas diferentes. Una forma en que nosotros lo utilizamos, ya aplicándolo con un framework, es que en el momento en que el usuario está creando un asiento contable, al seleccionar el tipo de transacción le aparece un listado de las plantillas contables configuradas con ese tipo de transacción, porque el asunto es que queremos, por ejemplo, tener todo el detalle de salario de personal, sin importar si es permanente, por jornal o temporal, sino que queremos la forma generalizada. Pero a la hora de hacer los asientos sí necesitamos tener este detalle, porque van a ser cuentas diferentes. Entonces lo que nosotros hemos implementado es que utilizamos el tipo de transacción. Al usuario digitarlo, pues le aparece la selección de estas diferentes plantillas y él escoge la que quiere utilizar, y de acuerdo a eso pues le muestra el detalle de las cuentas que se han configurado para esa plantilla, tanto para el debe como para el haber. Se las inserta para que ya el usuario simplemente vaya y coloque montos. Después de esto, la siguiente, bueno, el saldo contable. No tengo datos, acá es decíamos que era un autonumérico, un numérico, perdón. El ejercicio fiscal, vamos a ponerle que es 2017 por decir algo. La cuenta, la 21109, es la de bancos. El mes, supongamos que es para mayo. El saldo inicial, supongamos que a través de la lectura se determinó que son $50,000 con los que inició, y tuvo unos cargos de $5,000, pero tuvo abonos de $45,000. Como esta es una cuenta de naturaleza deudora, significa que son 55 menos 45, son 10,000 los que le quedarían de saldo final. Esto pues nosotros, como hablábamos, no es una tabla que debería ser manipulada por el usuario, sino que esto debería ser a través de un proceso, desde que hacemos el cierre del mes, pedir y leer todas las cuentas que han sido afectadas durante el mes, incluidas las cuentas que quedaron con remanente desde el mes anterior, y calcular el nuevo saldo, el saldo con el que va a quedar y con el que va a iniciar para el siguiente mes. Eso se hace a través de procesos. Sin embargo, para llenar la tabla, pues más o menos vendría quedando así. La tabla de tipo de transacción, donde tenemos definido de forma general las diferentes operaciones que se contabilizan, y la tabla de usuarios. Esta es la tabla donde tenemos el código, que es
la letra del primer nombre más todo el apellido. Entonces acá tengo mi usuario, que es con el que he estado trabajando. El password, pues yo ahorita mismo lo he dejado como un campo de carácter. Sin embargo, esto debería de estar encriptado para que ni siquiera el administrador de la base de datos debería de poder tener conocimiento de las diferentes contraseñas de los usuarios, por el tema de que aun cuando sea el administrador de la base de datos, él no debería estar haciendo operaciones en nombre de nadie más. Bueno, eso es el tema de todo mi modelo de la base de datos. Y pues ahorita mismo estoy trabajando la parte de hacer el diccionario de datos. Eso es el documento que vamos a subir. Si se puede ver, pues de lo que era originalmente a lo que es actualmente, pues ya el modelo ha cambiado, se ha madurado y esperaría que esté un poquito mejor respecto del anterior. Posiblemente tenga algunas deficiencias, pero creo que por ahí que iba la cosa, ¿verdad? Sigo leyendo para seguir entendiendo un poquito más de cómo mejorar mis modelos, y realmente esto me está ayudando un montón. Muchas gracias y muy buen día.